Definitivamente no es así. Estas personas perdieron todo porque sí hicieron caso de sacar todas las puercas que tenían en producción para quedarse únicamente con estas, y estas de las 10 ninguna sirvió. Cuando yo le dije, oiga, pues reclámelas, me dice, no, es que ya me dijeron que como la granja tiene un brote de PIRS, no me pueden dar nada. Nunca logró que le dieran un solo peso, pero hay mucha gente, mucha muchachos, que compra puercas a esa edad o de ese peso porque son más baratas, sin nunca pensar que son animales que posiblemente no vayan a servir como reproductoras. Entonces ustedes tienen que tener la garantía de que sea una empresa seria, si hablamos de una gran empresa que venda pie de cría, que sea una granja seria, si solamente es una granja, y que tienen que pesar 100 kilos al menos, porque eso les indica que hicieron la última evaluación de estos animales para ser utilizados como pie de cría. Entonces, siempre su pie de cría va a ser Landras por York. Pero supongamos ahora que yo no tengo dinero para comprar un pequeño núcleo de puercas de este tipo, Landras por York, y quiero hacer mejora genética. Mi granja, a lo mejor teniendo 500 puercas, todas las puercas las saco de la engorda y todos los sementales también. Es decir, hay mucha heterosis, mucho vigor híbrido, quizá no bien dirigido, pero hay. ¿Qué le pueden recomendar a una granja que quiere empezar un programa de mejora genética con sus reproductoras? Eh, pues la compra de semen de una mejor calidad. La compra de semen de mejor calidad. Este, ¿De qué raza vas a comprar el semen, doctor? Mm, mm, digo, pues si lo quiero para pues, engordar así. A lo mejor pues podría ser un Pietrain Un o si no Pietres Duroc. o duro. Digo, ahora sí que es lo que creo que se maneja, ¿no? Sí, en el mercado sí es lo que más se vende, efectivamente. Pero eso entonces es para producir cerdo de engorda. Pero, ¿y para producir hembras de cría? ¿Qué harías? ¿O no se puede? A fuerzas tengo que comprar hembras de reemplazo. No, pues de las camadas ahora sí que rescatas las que tú consideres, ¿no? Como productor que son las más adecuadas. De este semen que compraste, doctor? Híjole, ya no estoy seguro. Si son para reproductoras, sí sería conveniente tener las hembras de reemplazo, ¿no? Mira, coincido contigo, coincido con parte de lo que dice tu compañero. Sí sería más conveniente tener las hembras de reemplazo porque tendrías animales Landras por York con los cuales empezar un programa de mejora genética. Pero fíjate, tú compras 10 puercas. Estas 10 puercas que te hayan costado 20,000 pesos, ¿cuánto dinero necesitas para empezar? Para comprarlas. De 10 puercas te vas a gastar 200,000 pesos, que no muchas granjas van a tener ese dinero para poderlas comprar. Pero estoy de acuerdo contigo, suponte tú que yo las compro. Esas puercas que compré, obviamente, como mi granja es una granja en producción, yo las tengo que cuarentenar. Las tengo que cuarentenar en otro lado, verificar que sí vengan libres de las enfermedades de las cuales el certificado que me entregaron dice que vienen libres. Pero además, fíjate, son animales de 5 meses. Yo las tengo que tener
en engorda al menos 2 meses y medio más. Es decir, les voy a dar ya con 100 kilos alimentos de reemplazos 2 a libre acceso hasta que lleguen a los 7 meses y medio que las ocupe por primera vez. Al mismo tiempo en la cuarentena yo las tuve que haber vacunado, tuve que haber hecho una serie de cosas para poderlas ocupar. No solo fue el valor de las puercas, sino es el valor del alimento, del manejo, las vacunas y todo, y esperar que lleguen a 7 meses y medio. Con 7 meses y medio y 3 celos, yo las voy a inseminar o montar por primera vez. Estamos de acuerdo que el haber comprado estas 10 puercas es con la finalidad de que yo pueda producir hembras de cría en mi propia granja. Eso es algo que les tiene que quedar bien claro. Por eso las compré. Si estas hembras que compré son landras por York, ¿con qué las voy a cruzar para que todo lo que nazca se quede como hembras de cría? ¿Podría ser con un Landras? ¿Con Landras o con York nada más? Mira, aunque pensamos que da lo mismo que sea Landras o que sea York, no es así. Acuérdense lo que les dije hace un rato. Si ustedes cruzan con Landras, le van a dar más largo a la puerca, le van a dar una capacidad mayor para gestar más lechones. Y efectivamente, casi siempre la primera cruza que se hace con Landras. Con Landras. Esto quiere decir que todas las hijas que nazcan de estas 10 puercas que cruzaron ustedes con Landras, con semen de Landras, ¿qué características tiene que tener este semen de Landras para que ustedes decidan ocuparlo con estas hembras de reemplazo que compraron? Tienen que ver los manuales o los folletos que les entregan de estas empresas en donde les digan que este macho de este semen que van a comprar, su madre, su abuela, es decir, el pedigrí de este macho, diga que su madre, su abuela, su tatarabuela, sus hermanas, sus primas, lo que ustedes quieran, o todo junto, les diga que son buenas lecheras, buenas madres y prolíficas. Hasta hace algunos años siempre se suponía que el macho no heredaba estas características de su madre, pero ¿qué creen que sí? Sí lo hereda. Y entonces yo me baso en eso para inseminar con este semental o con estos sementales, porque al ser 10 puercas, ustedes pueden ocupar el semen de más de un Landras en cada una de ellas y nos va a garantizar, entre comillas, porque no hay nada escrito en la mejora genética, que las hijas que nazcan de este cruzamiento van a ser igual de buenas o mejores que sus madres, es decir, estas hembras Landras por York. Pero ¿qué pasó? ¿Se dan cuenta que las hijas ya no son 50-50? Las No, hijas ya. ya lo perdieron porque al haber utilizado ustedes un macho Landras, tiene más o menos un 75% de Landras por 25% de York. Pero las madres y estas hijas se vuelven a cruzar. A las madres ustedes las pueden volver a cruzar con Landras si quieren, pero a estas hijas, ¿con qué las van a cruzar? Al ser 75% Landras y 25% York. Podría ser con un York que volviera a quedar como Pues, macho. ay, Con Yorkshire, ¿no? Claro, Para ahora recuperar la ese vamos porcentaje. a cruzar con York. La siguiente generación de estas puercas va a tener más porcentaje de cargado a York y un menor porcentaje de Landras. ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo se llama este sistema de cruzamiento en donde yo utilizo dos razas puras para producir hembras de reemplazo, como la Landras y la York,
¿Cómo se llama este sistema de cruzamiento? ¿Es lo de las F1? Sí, tú empezaste con una F1 Landras por York, ya no estás con una F1 porque ya vas con 2 cruzamientos. Utilizaste Landras y después ocupaste York. Ya llevas 3 generaciones con las que empezaste más 2 más. Para la siguiente vez, cuando ya tienes una cría que está más cargada a York y menos cargada a Landras, ¿qué raza ocuparían? Nuevamente Landras. Y entonces, con cada generación, una vez tienes más cargado a Landras y la otra tienes más cargado a York. Nunca vas a volver a tener una puerca 50-50, salvo cuando la compraste. Sí quedamos de acuerdo en eso. Todos. Sí. Sí. ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo se llama este sistema de cruzamiento donde yo utilizo Landras primero y York después, Landras y York, Landras y York? Para producir hembras de cría. Porque todo esto que estamos haciendo, empezamos con 10 puercas y ya hemos aumentado la cantidad de puercas en base a estos cruzamientos. Se llama rotacional de 2 razas, porque estoy alternando 2 razas. Una vez es Landras y la otra vez es York. Cuando ustedes hacen algo como esto, habiendo empezado como quiso la doctora que fuera con 10 puercas compradas, ¿qué pasa en una granja de tipo comercial? Las hijas, las nietas, las bisnietas y las demás generaciones van a ser iguales o mejor que su madre, igual o mejor que su abuela o que su bisabuela. La pregunta importante es, si esta hija o esta nieta es mejor que su madre, ¿yo mando a su madre al rastro? Sí, ¿Y sí, los pero demás ocuparía. qué creen que no? Estamos hablando de una granja comercial que hizo el enorme sacrificio de comprar 10 puercas Landras por York. Esta granja comercial debe de tener severos problemas. Uno de ellos es que debe de tener puercas muy malas, que paren pocos y destetan pocos. También tenemos puercas que llegan al final de su vida útil y se tienen que mandar al rastro. Pero también tenemos puercas que se enferman y hay que mandarlas al rastro o algunas que se mueren. Estas puercas, las originales primeras que compramos, llegan a sustituir a 10 puercas que se fueron al rastro por alguna de todas estas razones, porque si no, no podríamos tenerlas. No, acuérdense que el tamaño del hato reproductor no debe de crecer indiscriminadamente, porque si no, yo no tengo manera de poder tener una maternidad en donde puedan ellas parir. Entonces, yo mando al rastro a las puercas malas, viejas, enfermas, y todas ellas son sustituidas por todas estas cruzas que yo estoy haciendo. Ya sé que alguna de estas generaciones puede ser mejor que su madre o que su abuela, pero la madre y la abuela siguen siendo buenas. Entonces, yo no mando al rastro a estas puercas, sino a cuáles, a las muy malas que yo tenga en la granja. A lo mejor mando primero al rastro a la puerca que pare 8 y desteta 5, después mando al rastro a la puerca que pare 8 y desteta 6, y así me voy hasta que solamente me queden puercas que paren 8 y destetan 8, puercas que paren 9 y destetan 9, puercas que paren 10 y destetan 10, y en la medida que yo siga haciendo esto con mi hato reproductor, las puercas que tengo produciendo cerdo de engorda a lo mejor terminan pariendo 13 y destetando 13. ¿Sí se entiende la idea de tener mejores puercas en producción? Sí, Sí, doctora. Sí, pero Sí. Entonces, yo no mando al rastro ni a su abuela, ni a
a su madre, sino mando a las demás que yo tengo con problemas en la granja. Pero al ser una granja de tipo comercial, ¿qué porcentaje de estas puercas debo yo de tener produciendo pie de cría? Que sería, o sea, tener este núcleo produciendo pie de cría. ¿Qué porcentaje de una granja, por ejemplo, de 500 puercas, tendría que tener como máximo produciendo hembras landras por York en un porcentaje mayor o menor? ¿El 25? El 25. Y quiere decir que el otro 75, ¿qué está haciendo? Produciendo puerco de engorda. Solamente puerco de engorda. Y déjenme decirles que no sería el 25, doctora. Tendría que ser más o menos el 20 para que garantices que el otro 80% te está produciendo el suficiente animal para que tú puedas mantener esto que estás haciendo de producir pie de cría. Porque si no, puedes empezar a tener problemas monetarios o empezar a vender pie de cría como cerdo de engorda. Más o menos el 20. Quiere decir que de 500 puercas, ¿cuántas puercas tendrían que estar produciendo pie de cría? Si son 500 puercas y solamente el 20 va a ser para producir pie de cría, 100. 100, efectivamente. Y las otras 400, pues son las del montón que tú tenías en un inicio, más algunas que generación con generación ha ido cambiando. ¿Qué va a pasar? A lo mejor, pensémoslo de alguna manera optimista, después de 10 años. Las puercas originales con las que la doctora empezó, porque compró 10 puercas, y las 500 puercas a las cuales introdujo estas 10 ya no existen. Todo lo que hay como reproductor es en mayor o menor porcentaje híbrido de estas 10 puercas originales. Algunas de ellas se tuvieron que haber ido al rastro por malas, por enfermas, se murieron, pero el grueso de toda la población después de 10 años es hijo de estas puercas originales que ella compró y que estuvo cruzando a lo largo de todo este tiempo. Es decir, esta granja pasó de tener un promedio general de 9 nacidos vivos y 8 destetados, a lo mejor ya en ese momento tiene 14 nacidos vivos con 12 o 13 destetados. ¿Todavía puede mejorar más? Sí, claro que sí. Pero va a llegar el momento en que ustedes en la granja ya no puedan lograr que mejore más. No con esto quiere decir que no se pueda, pero ya ustedes como veterinarios ya llegaron a lo máximo. ¿Qué utilizarían ahora? Un genetista. Tiene muchas más armas que le pueden ayudar a la granja a mejorar más. Yo conozco granjas que llegan a tener hasta 18, 19 nacidos vivos. Entonces, esa sería la finalidad. Quizá no de todas las granjas, porque dices, ¿qué hago con 19 vivos y la madre no los puede alimentar? Pero pues quizá tener una granja donde te paran 16 y puedas destetar 14. Acuérdense que les cuesta el mismo trabajo que la puerca destete 14 a que destete 7. Y entonces, ¿en dónde se ve el dinero? En mi bolsa. Claro que es ahí donde se ve. Esto se llama rotacional de dos razas. Es lo más utilizado, no solo en nuestro país, podría yo decirles que a nivel mundial, pero podríamos introducir otra raza para que nos dé un poco más de rusticidad, pensando que la primera causa por la cual se van los cerdos al rastro son problemas de patas. ¿Qué raza ocuparían? ¿La Duroc o la Hash? Déjame decirte que es la Duroc. La Duroc es la más utilizada. La Hampshire, déjame decirte que es una raza que ya prácticamente no se ocupa a nivel mundial. Ha sido sustituida sobre todo por la Pietrén. Entonces, yo podría utilizar un sistema de cruzamiento donde rote como tercera raza el Duroc. Entonces sería Landras
York y después Duroc. Y luego volvemos a empezar Landras, York y Duroc. Esto le va a dar un poco más de rusticidad a las reproductoras en la granja. Puede ser que pierdan un poquito de habilidad materna por el hecho de que están dando rusticidad, pero les puede funcionar muy bien, sobre todo cuando están ustedes en climas muy fríos, las instalaciones no son muy buenas, entonces les podría ayudar. Pero díganme por qué. Si tenemos esta raza que nos puede ayudar con ese tipo de problemas, ¿por qué todas las granjas en general solamente se quedan con Landras y con York? Porque buscan más la reproducción, ¿no? Para pie y cría. Claro que sí, esa es una. Y la otra más importante es porque se pueden hacer bolas. Acuérdense que con cada cruzamiento que ustedes hacen, tienen que identificar a los animales. Si primero pusieron un arete amarillo, a lo mejor después ponen un blanco y después ponen un rojo, después un verde, a modo de que el empleado no se haga bolas. Pero, ¿qué pasa cuando meten una tercera raza? Si se les llegan a caer los aretes de alguna de las puercas, ¿qué tal si al atarantado del empleado se le ocurre que nuevamente le toca Duroc? Y nuevamente le toca Duroc. ¿Por qué? Porque el que debería de estar al pendiente debería de ser el dueño o el veterinario. Pero si la granja no tiene veterinario y solamente se atienen ustedes al dueño, que nunca está en la granja, entonces el empleado va a hacer lo que quiere. Y pueden llegar a ustedes a tener problemas de que el porcentaje más grande de lo que sus reproductoras tengan en algunas de las generaciones sea Duroc. Sea Duroc, y entonces eso sí va a ser un problema en cuanto a la productividad de los animales. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y esa es la razón principal por la cual muchas granjas solamente se quedan con 2 razas. Pero en general, con 2 razas ustedes tienen más o menos el 67% de heterosis. Con 3 razas se pueden ir al 76%. Y utilizando una cuarta raza, que en este caso sería el Hampshire, ustedes pueden llegar arriba del 80% de heterosis. Pero les digo, yo al menos no conozco ninguna granja que tenga un sistema rotacional de 3 razas. Todas se quedan con 2, precisamente por esto que estamos hablando. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Sí, doctora. Bueno, ahora, una pregunta importante antes de que vaya a cortarse esto, antes de que se acabe la hora, es, nosotros a partir de un animal híbrido cualquiera, o sea, pudiéramos pensar que yo tengo un híbrido que no sé ni de qué es, ¿podría lograr tener una raza pura? Mm, No, no, ¿o sí? Ajá. no. Sí, sí puedo. Miren, supongamos que yo tengo una puerca roja y yo les digo, muchachos, yo quiero tener unas cuantas puerquitas Duroc pura, pero yo no tengo más que una puerca roja, que es roja, pues no sé por qué razón, porque es roja nada más. No sé ni quiénes son sus padres ni nada de nada. A esta puerca roja, como lo que yo quiero obtener es Duroc puro, la insemino con Duroc. Todas las crías que nacen, tanto hembras como machos, las conservo. Yo insemino a todas las hijas. Estas hijas son 50% Duroc por 50% híbrido. A todas estas hijas yo las insemino nuevamente con Duroc, pero ya incluso me puedo diversificar. Puedo comprar semen de Duroc de aquí, semen de Duroc de acá o de una sola empresa de diferentes tipos de Duroc. ¿Qué me tienen que garantizar estas empresas cuando yo vea el folleto que evalúa a los sementales que tienen buena velocidad de crecimiento y ganancia diaria? Y entonces yo insemino a estas hembras con Duroc y los machos, ¿qué puedo hacer con ellos? Los puedo vender. Son 50% Duroc por 50% híbrido. Todos deben de ser rojos seguramente porque la madre era roja y el macho es Duroc. Y puedo yo conservar algunos de estos, de los más bonitos, en base a lo que ya vimos que debe de tener características un semental,
para utilizarlos como sementales en mi granja. Es más, lo más seguro es que llegue gente y me diga, oye, me dijeron que tienes unos puercos muy buenos, véndeme uno. Si yo los tengo, y esto es algo que hay que agradecerle, yo se lo conocí a un porcicultor y creo que es una magnífica estrategia de venta. Él tenía un corral a la entrada de la granja y allí puso estos machos. Todas las puercas ya las había inseminado, pero estos machos que eran los primeros con los que empezó híbrido por Duroc, los puso allí y entonces llegó la gente y él les decía, mira, ¿ves ese puerco que está viendo hacia allá, del otro lado del corral? Ve los testículos, ve las patas, ve esto, ve aquello, ese es mío. Y ves este otro que está acá como que de lado, vele las patas, los testículos, ese es el otro mío, pero yo te vendo cualquiera de los otros. ¿Cuáles creen que se llevaba el cuate que fue a ver los puercos? El primero, Claro, los que el dueño le dijo que eran los más bonitos. Pero ¿y dónde estaban los que él se había quedado realmente? no está Guardaditos. Ya estaban en el área de servicios. Por eso es que les digo que yo cuando la primera vez que vi algo como esto con él, le digo, oiga, esa es una magnífica estrategia de venta, porque obviamente como tú estás diciéndole las características del macho y que te convencen a ti, pues el otro dice, este me llevo. Si el que tiene granja dice que esos son los buenos, pues me los llevo. Y ya entonces, en la siguiente generación, obviamente aumentó la cantidad de animales duro que había porque había inseminado, no me acuerdo si 4 o 5 puercas. Él ya solamente conservó las más bonitas. No se quedó con ninguna de las 50 híbridas por 50 Duroc, sino se quedó con las que tenían 75 de Duroc y 25 de híbrido, con las más bonitas. Las demás las mandó a la engorda, pero volvió a conservar a los machos más bonitos. Él cambiaba sementales cada año. ¿Por qué? Porque al tener sementales que estás produciendo en tu granja, estos animales los puedes recambiar más rápidamente que si los compras. Cuando los compras, los tienes que dejar al menos 2 años en producción para que se amortice el valor de lo que te costó. Pero como estos los estás produciendo en tu granja, con cada generación pensarías que los machos mejoran y él los cambiaba cada año. Y como siempre tuvo puerquitas Duroc, entonces llegó el momento que lo único que conservó fueron hembras Duroc puras. Las cruzaba con Duroc y volvía a recambiar nuevamente tanto sus hembras como sus sementales. Cuando hacen ustedes un sistema de cruzamiento de este tipo, se llama encaste o absorbente. Es decir, una raza está absorbiendo a la otra. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctora. Bueno, la sí, próxima clase, ya lo que veamos que nada más va a ser una parte que nos falta de esto, ya no va a venir en el examen, pero hasta aquí sí. Lo único que les pido es que revisen nuevamente esto de sistemas de cruzamiento, que revisen todo lo otro que ya vimos porque deberían de tenerlo más fresquecito por el hecho de que tuvieron mucho tiempo para haber repasado en casa. Pero lo primero que vamos a hacer la próxima clase es aclarar dudas, ver lo que falta de este sistema de cruzamiento que es muy poquito y después ese examen. Quiero que por favor estudien. No quiero que me vayan a contestar el examen en un copia y pega y me hacen un examen de 3 hojas con 10 preguntas que yo les haya hecho, porque obviamente eso me va a indicar que ustedes solamente copiaron y pegaron, que no se tomaron la molestia de estudiar. Entonces, no quiero que lleguemos a eso porque si alguien me hace algo como esto, pues seguramente la respuesta va a estar mal aunque esté bien, porque ustedes en un examen en la escuela no tendrían tiempo para tardarse tanto o para contestar tan ampliamente una pregunta. Entonces, espero que todas las dudas las aclaremos la próxima clase. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Ya nada más nos queda una clase. Ánimo, muchachos. Espero que salgan con muy buena calificación porque es la mejor manera de un examen en línea, es la mejor manera de que ustedes puedan pasar muy bien. Entonces,
No sé si vaya a haber un periodo de bajas extraordinario, pero no se den de baja. Ninguno está tan No, mal. no hay. Ninguno está tan mal como para no pasar. Entonces, nos vemos la próxima clase. Que tengan un bonito día y un que resta buena semana. Hasta Sí, luego. doctora. Hasta luego.